Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Gracias por estar en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El que ustedes nos escuchen y compartan este espacio de comunicación del colegio ha servido para que este ejercicio sea un referente hoy, tanto en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como en la zona metropolitana de Guadalajara y el occidente del país, para que la comunidad interesada en los temas pueda participar de los mismos. Hoy le damos la bienvenida a usted que nos acompaña para hablar de el ingreso y sus retos para las finanzas municipales, y para ello tenemos un invitado que nos dará a conocer su perspectiva particular y de experiencia en este ramo, que es el licenciado Cristian Castro Castro, actualmente tesorero en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Cómo está, tesorero? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un tema interesante, sin duda alguna, el ingreso y sus retos para las finanzas municipales. Hablábamos de que pues la Federación ha planteado el tema de que la recaudación de impuestos regularmente es la parte más complicada, ¿no?, de los servicios municipales, porque hay que hacerle entender al ciudadano que en la medida que él aporte sus recursos, estos serán devueltos en el formato, digamos, de servicios públicos y de beneficios. Pero hoy, en la charla que queremos plantear con usted, tesorero, yo tengo unas preguntas que me gustaría plantear en esta mesa de trabajo. Muchos municipios se enfrentan, por ejemplo, a resistencia al pago debido a una percepción de inequidad o falta de confianza en el uso de los recursos. ¿Cuál cree usted que sea la solución al problema desde su perspectiva y experiencia personal, tesorero? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que hemos percibido? Que hay como una pérdida de confianza del ciudadano hacia sus autoridades, porque muchas veces no ven retribuido el pago de sus impuestos. Ok. Pero también hay que recordar que la distribución de los recursos desde el nivel federal, a nivel estatal y el gobierno municipal, hay un poco de inequidad en la distribución de los recursos. Si bien es cierto, existe el llamado pacto fiscal, en el que los estados le ceden la atribución a la federación para la recaudación de los impuestos, la recaudación federal termina siendo como la parte más grande, el que se termina quedando con la mayor cantidad del pastel. Podemos decir que del 100% de los recursos, la federación se queda con el 80% de los recursos. Un 16% se lo quedan los estados y solamente el 4% llega hacia los municipios. Que si bien es cierto, este 4% que baja hacia los municipios tienen la posibilidad del desdoble de ese 4% a una cantidad similar con su recaudación propia, es decir, los impuestos tales como el impuesto predial, transmisiones patrimoniales y diferentes conceptos en derechos y productos, principalmente la recaudación de agua. Entonces, la capacidad de recursos, de ejercer recursos de los municipios termina siendo limitada, pero también hay que considerar que la Constitución le entrega muchas obligaciones a los municipios también de atender los servicios públicos. Entonces, le toca el tema de brindar agua, seguridad pública, le toca el tema del alumbrado, el bacheo, remozamiento de calles, mercados, panteones. Entonces, son muchas las atribuciones que tienen los municipios, pero también los recursos que tienen los municipios son limitados. Entonces, por eso ahorita que se debate mucho el tema del pacto fiscal, pues es importante como voltear a ver cuál es la capacidad que tienen los municipios, que también es cierto, los municipios de Jalisco tienen muy buena solvencia en cuanto a la recaudación propia de sus impuestos, pero no deja de ser limitada ante todas las atribuciones que le dota la Constitución. Se percibe que desde afuera de la administración pública, el catastro regularmente es como la parte que más genera el ingreso del municipio, ¿no? El estar al pendiente de las cuentas de predial, que las personas paguen ese impuesto de manera oportuna y adecuada, que no haya tanto rezago en la cartera, es como una parte de lo que les ayuda más a captar ese ingreso. Ante esto, mi pregunta sería, ¿los sistemas catastrales obsoletos, hablando de la administración pública en general, dificultan la actualización de información y la eficiencia administrativa? ¿Cuáles cree que sean los cambios que se deben llevar a cabo? Es decir, solamente con tecnología, revisión del territorio. ¿Qué es en esa parte específica lo que se tiene que hacer para hacerlo más eficiente? Sí, como bien lo dices, los catastros es la médula de cualquier ayuntamiento. Entonces, el catastro, bien aplicado, puede fungirte como la columna vertebral de todo el ayuntamiento, porque desde ahí puedes desprender, si bien es cierto, los cobros de los impuestos, pero también puede ser la base para las diferentes dependencias. Por ejemplo, si tienes una muy buena base cartográfica, puedes tener bien actualizado todo el tiempo padrón y licencias, mapas de riesgos. Nosotros, por ejemplo, en Tlajomulco, tenemos ubicados hasta los animales, especies endémicas del municipio a través de la cartografía. Tenemos ubicadas las líneas de agua potable, las líneas de drenaje, las cuentas que ya pagaron predial, las que no han pagado. Tenemos muchas aplicaciones porque le estamos explotando en su mayoría lo que nos puede otorgar el catastro.
Como tú decías, bien aplicado el catastro te puede fungir en diferentes aplicaciones. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho y qué deberían de replicar muchos municipios? Si el catastro lo aplicas de una manera muy correcta, nosotros lo dividimos en dos partes, geomática y catastro. Geomática lo dividimos como inteligencia territorial y el catastro como el área de trámites catastrales. El área de geomática es la aplicación multifinalitaria de la información que tenemos en el catastro y la seguimos alimentando con vuelos de drones, y en función de esto vamos detectando los predios que no se han actualizado en función de los últimos tablas de valores catastrales, o las personas que no han sacado una licencia de construcción y no están pagando predial en función de las tasas correctas. Entonces hay que aplicar tecnología, ¿sí? Lo podemos hacer de manera interna nosotros con actualizaciones permanentes, pero como lo marca la legislación, tenemos que hacer actualizaciones globales cada 4 años. Somos de los municipios en los que más tenemos este tipo de actualizaciones. Llevamos 4 en los últimos 14 años y estamos por actualizar una siguiente. ¿Y esto qué es lo que te permite? Tener la información más certera y más a la mano de lo que tienes que estar cobrando. Tesorero, ¿y cuál será entonces la clave? El invertir mucho en tecnología, más en personal. Y lo pregunto porque sí se ve desde afuera que, aunque Guadalajara es la capital de Jalisco, Tlajomulco está más tecnificado. No sé si a lo mejor porque sus zonas urbanas están perfectamente ubicadas y Guadalajara es una gran mancha. Es decir, ¿cuál ha sido el éxito para ustedes para poder aprovechar esa tecnología y ese manejo del catastro para una eficiente recaudación? Es invertir en la tecnología. Definitivamente. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes hacerlo desde diferentes aplicativos, pero una parte la puedes hacer con drones. La puedes hacer con aviones o la puedes hacer de manera satelital. Pero, por ejemplo, cuando tienes una extensión territorial de 681 kilómetros, la realidad es de que con personal no te da. Tendrías que traer 20 personas con 20 drones para estar actualizando la información lo más al día posible. En cambio, si contratas un vuelo con un avión especializado, en 10 días puedes tener el vuelo completo del municipio. Entonces, fotografiado a 5 o 6 centímetros de precisión, que puedes ver hasta un celular con estas fotografías. Entonces, al tener esta información actualizada, pues tú puedes tener la definición de cada uno de los predios, los tipos de construcción, si es rústico, si es urbano, los predios que ya cambiaron sus construcciones. Entonces, invertir a la tecnología, más o menos el cálculo que nosotros traemos es de que por cada peso invertido le sacamos por lo menos 10 pesos en actualizaciones de licencias de construcción o en valores de propiedad. Otro tema que siempre ha sido muy polémico, las famosas tablas de valores catastrales o los valores catastrales. Y es que resulta que a veces la falta de congruencia entre el valor catastral y los valores de mercado llegan a generar algunas distorsiones en la recaudación fiscal. No sé si lo perciba de la misma manera. ¿Cómo se tendría que hacer ese asunto para tratar de equilibrar el problema? Si es que se puede, porque una cosa es lo que marca el mercado y otra cosa es lo que la realidad de los municipios, los ayuntamientos se encuentran con una barrera, ya no pueden avanzar de ahí cuando el mercado sigue creciendo y ustedes no perciben lo que realmente cuesta. ¿Qué sería lo que se puede hacer? La realidad es de que la Constitución lo que nos marca es que el pago de la contribución del impuesto predial tiene que ir en función o lo más apegado a la realidad posible. ¿Qué es lo que termina pasando en la mayoría de los municipios? Por el tema al temor del costo político de llevar estas contribuciones al valor real, siempre se terminan quedando un poco abajo. ¿Qué es lo que te permite las actualizaciones de tablas de valores año con año? Pues tratar de irte acercando al valor real lo más posible, aunque las actualizaciones de valores a nivel comercial o a nivel transacción pues van aumentando de valor año con año, ¿no? La plusvalía de diferentes zonas. ¿Y qué es lo que hay que ir tratando de hacer? Pues que estas actualizaciones de tablas de valores vayan siendo lo más acercadas al valor real posible. Es complicado llegar a esos niveles, sí, es muy complicado. Los últimos estudios que nos entregaron en la Secretaría de Hacienda a nivel estatal nos dicen que los valores plasmados en las tablas de valores en nuestro estado están aproximadamente al 55% del valor real. Apenas rebasando la mitad, entonces. Apenas rebasando la mitad. Entonces, tan solo llegar a este 100% costaría muchísimo trabajo. La mayoría de los municipios no se atreven a tomar este costo político, pero pues hay que tratar de irlo llevando de manera paulatina. Lo cierto es de que si hubiera un ideal al 100%, en ese mismo sentido se tendría que reflejar en la calle, ¿no? Los beneficios que le presta el municipio a la población. Sí, claro. Pues imagínate, tendrían por lo menos el doble de presupuesto
porque en función de que tú recaudes más, incrementan tus participaciones. Esto es un ganar-ganar siempre que fortaleces tus ingresos propios. Eso me lleva a preguntarle de la cartera vencida, porque también el hecho de que la ciudadanía se rezague en sus pagos, en sus contribuciones, afecta definitivamente a las arcas municipales. En este sentido, prácticamente en todos los municipios del país, hablando de este análisis que realicemos hoy en conjunto con usted, pues hay contribuyentes que están en situación de mora, ¿no? De no pago, de impago. Esto afecta a los ingresos municipales. ¿Y cómo le pega al municipio? Digo, sé que su caso es el Tlajomulco, pero me imagino que en las reuniones que tienen intermunicipales todos se duelen de lo mismo, ¿no? Sí, claro, la cartera vencida siempre es un tema que le duele a todos los municipios porque al tener una limitación en tu recaudación, pues obviamente no terminas brindando los servicios como tú quisieras por esta falta de recursos. El dejar de percibir recursos te termina impactando de una manera muy importante porque la distribución de los recursos va en función de la recaudación propia que tú tienes. Es decir, los coeficientes de distribución o la distribución de recursos de participaciones van en función de lo que tú recaudaste. Si recaudas poco, bajan tus participaciones. Si incrementas tu recaudación, van a subir tus participaciones. Por ejemplo, en el último análisis que nosotros traíamos de 360,000 cuentas predial que tenemos una cartera vencida de por lo menos 150,000 cuentas que no están pagando sus contribuciones. Entiendo. Entonces debemos de tener conciencia de que si somos exigentes en función de los servicios, también hay que ser buenos ciudadanos que contribuyen al gasto público. ¿Perciben las nuevas generaciones más responsabilidad en el pago de los impuestos o es a la inversa? Entre más jóvenes, menos quieren pagar. Pues la realidad es de que es todo un tema a abordar ahí porque sí. Para los jóvenes para adquirir una propiedad cada vez es más complicado. Okay. Pero, por ejemplo, también lo percibimos mucho que los adultos mayores siempre traen más compromiso de pago de sus contribuciones. Podemos ver que si las recaudadoras las abrimos el día 3 de enero, los adultos mayores siempre son los primeros formados. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que tratar de hacer llegar hacia las nuevas generaciones? Es formas más simples de pago. Tener la posibilidad del pago vía WhatsApp, alguna línea de pago, alguna aplicación virtual, código QR con una notificación cuando les llegan y poder hacer el pago. Entonces, tenemos que tratar de hacer llegar diferentes vías para que los jóvenes puedan pagar sus contribuciones. Ya no les gusta ir a formarse a una fila. Licenciado Cristian Castro, tesorero de Tlajomulco, antes de irnos a la pausa de este podcast, una última pregunta. Las tarifas de los derechos de agua y otros servicios también forman parte del ingreso que obtiene el municipio, pero regularmente, y casi sucede lo que el catastro, no reflejan el costo real de los servicios, lo que también provoca un déficit en los presupuestos operativos. ¿Cómo atender ese reto para los municipios? ¿Se han planteado alguna vez alguna posibilidad de solución para que esto no se quede tan rezagado de lo que es también la realidad, lo que a ustedes les cuesta brindarnos esos beneficios? En el tema de derechos de agua, en particular lo que marca la ley del agua es que el cobro del servicio va en función de lo que te cuesta a ti brindar ese servicio. Ajá. Y por ejemplo, no es lo mismo brindar el servicio en Lagos de Moreno, que es una zona más árida, que te cuesta más perforar un pozo a más profundidad, es más la escasez de líquido que en zonas, por ejemplo, cercanas a Chapala, Costa Alegre, zonas cercanas a la costa. Entonces, la realidad es de que pocos municipios terminan aplicando la fórmula para el cobro del agua. ¿Por qué? Porque en diferentes zonas el costo del servicio sería muy elevado y muchas de las veces los municipios terminamos subsidiando este servicio. No sé si tendría que ser tarea del Congreso hacer un mapeo para que los cobros fueran diferenciados por regiones. La realidad es de que el cobro de este derecho, la cuantificación la puede realizar cada uno de los municipios o cada uno de los organismos operadores. Amparados en el 115. Amparados en el 115, pero la fórmula del cálculo del impuesto, del derecho, está plasmado en la ley del agua. Entonces, cada uno de los municipios, en función de los diferentes factores, pudiera determinar este costo y aplicarlo. Pero por el costo político muchas veces se detiene. Nosotros recaudamos poco más de 350 millones de pesos, por ejemplo, en el municipio, y al tema del agua se le invierte en 600 millones de pesos. Entonces, el municipio termina subsidiándole por 250 millones de pesos. Aún así que todavía traemos un déficit importante del suministro del servicio, pero vamos tomando nosotros las riendas del municipio y la realidad es de que lo queremos llevar a la más alta eficiencia posible en ese sentido. Claro, y que también se sume la responsabilidad de la ciudadanía para quien nos está escuchando. Por eso la importancia de cumplir con nuestras obligaciones en el pago de las contribuciones, sean estas cuales sean, para con las autoridades municipales, que son nuestro primer contacto con el gobierno y las instituciones. Vamos a hacer una pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando del ingreso y sus retos para las finanzas municipales en compañía del licenciado Cristian Castro, tesorero del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Regresamos después del corte.
El 2025 llega con nuevos retos en materia fiscal y contable, y en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco queremos acompañarte para enfrentarlos. Conoce de la mano de nuestros expertos el panorama económico, ley de ingresos de la Federación y numerales sobresalientes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. En esta conferencia, los integrantes de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores aportarán detalles sobre Ley de Ingresos 2025, dictamen fiscal e impuestos sobre la renta, entre otros. También se abordarán los puntos sobresalientes de la resolución miscelánea relacionados con el Código Fiscal de la Federación, el impuesto al valor agregado, régimen simplificado de confianza y los requisitos para la emisión de CFDIs. La conferencia se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de enero de 2025 con las ponencias de los contadores públicos certificados, Jaime Morelos Sánchez, Juan Ramón Olague Cervantes y el contador público Guillermo Aguilar Carrillo. Escríbenos al correo reservaciones@cspg.org.mx y asegura tu participación en una de nuestras primeras conferencias del año. Estamos de regreso en esta charla con el tesorero de Tlajomulco, licenciado Cristian Castro Castro, el licenciado en Administración Financiera y Sistemas por la Universidad de Guadalajara. Además, recordarle a usted que tal vez el nombre ya le suena así. Él fue director del órgano técnico de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Congreso del Estado de Jalisco. Por eso usted lo escucha con tan amplia experiencia en este tema. Tesorero, retomando la charla de este podcast, me gustaría saber, en el caso de, por ejemplo, las actualizaciones que se tendrían que hacer para fortalecer la legislación hacendaria, ¿qué se requiere para hacer cambios en lo que hoy tenemos y que los ayuntamientos puedan ser más eficientes en su recaudación? ¿Hay algo que ya se esté haciendo o que se tenga que hacer para mejorar? Sí, mira, hay una parte muy importante, es que los ayuntamientos tienen que atreverse a cambiar su manera de llevar a cabo el cobro de sus contribuciones. Por ejemplo, muchos ayuntamientos ya implementan el cobro de las tarifas progresivas de predial. ¿Qué es lo que te permite esto? Dejar de realizar un cobro lineal, como se realizaba anteriormente, que era una tasa y alguna cuota fija, y a diferencia de las tarifas progresivas, que es que los predios de mayor valor terminen pagando una tasa diferente. ¿Esto qué es lo que te permite? Que los predios de menor valor, la base contributiva, predios de menor valor terminen pagando prácticamente lo mismo, pero las propiedades de mayor valor te paguen una contribución más elevada. Entonces, algún ejemplo de algún municipio, algunas propiedades de 500,000 pesos pagan una tasa del 22 al millar, pero predios de valor de más de 10 millones de pesos ya te terminan pagando una tasa del 43 al millar, por ejemplo. Entonces prácticamente casi lo doble. Esto que es lo que ha permitido que muchos ayuntamientos eleven su recaudación por lo menos al doble. Alguno de estos casos es Zapopan, por ejemplo, que pasa de recaudar en 2021 aproximadamente 1,000 millones de pesos. Ahora ya es el municipio que más recauda de todo el país, ya recauda 1,800 millones de pesos en su última actualización. O por ejemplo, Tlajomulco, cuando implementa estas tarifas progresivas, se pasa de tener una recaudación en impuestos en general de 800 millones de pesos y fracción a en 2023 más de 1,200 millones de pesos. Entonces, esta actualización en tarifas progresivas o impuestos progresivos lo puedes aplicar en el impuesto predial, pero también en el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales. Entonces, esto te permite elevar tu recaudación de manera exponencial año con año. Aunado a esto, puedes hacer tus actualizaciones de valores en tablas de valores. Entonces, vas elevando tu recaudación de una manera muy significativa. ¿Y qué es lo que te permite esto? Como ya lo comentábamos anteriormente, elevas tu recaudación propia. 2 años más adelante vas a ver un impacto muy positivo en el incremento de tus participaciones estatales y federales. Tesorero, ¿a este esquema no le afectan, por ejemplo, los descuentos que ofrece el municipio por beneficencia como tercera edad, viudez y ese tipo de cosas? Sí. La realidad es de que los descuentos para grupos vulnerables del 50% van aplicados a la base del impuesto. Entonces, si tú tienes algún predio y eres parte de algún grupo vulnerable, con la comprobación puedes ser parte de estos descuentos. Otro de los puntos también a tratar es que se te pueda implementar, me parece, una fiscalización eficiente de las contribuciones municipales. Cuando la fiscalización es limitada o deficiente, permite inclusive se abre la puerta para una evasión fiscal. Aquí la pregunta sería, ¿qué se puede hacer para que
se pueda tener una fiscalización eficiente, es decir, que sea la autoridad la que pueda revisar, recaudar y que todo sea ordenado. Sí, claro. Ahí en ese sentido, pues cada una de las áreas tiene que estar muy al pendiente de sus atribuciones y podemos hacernos llegar de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, nosotros estamos por implementar un tema de un visor 360 en el que podemos recorrer todo el municipio desde la computadora y podemos ver si hay, por ejemplo, una tienda con anexo de vinos y licores, podemos revisar nuestro padrón y si no está dado de alta empadronado con un tema de licencia de venta de bebidas alcohólicas, pues podemos acudir a realizar la solicitud de la licencia en este giro. Y así cada uno de los aplicativos, por ejemplo, desde el catastro, desde obras públicas, podemos hacer nuestra revisión, ya sea de manera tecnológica o de manera en campo, pero tener a las personas al pendiente de que si hay una construcción, pues poder solicitar a través de las áreas también, estas áreas o de inspección, las licencias de construcción. Entonces cada una de las áreas tiene que estar muy al pendiente de sus atribuciones, pero también de que se estén llevando a cabo los requerimientos de las licencias necesarias para hacerse llegar de los cobros. El visor 360 es utilizar tecnología como la de Google Maps, por ejemplo, para ir calle por calle. Sí, es correcto. ¿Y es propio del municipio o se puede rentar para que tengan otros municipios acceso a él? La realidad es de que este tipo de herramientas sí tienes que tener alguien que te suministre este servicio. Lo puedes hacer de manera virtual desde el aplicativo de Google, pero no siempre están actualizados a las versiones más recientes posibles. Ajá. Y además, me imagino que debe ser muy costoso para el municipio tener el equipo por la que pudiera hacerse obsoleto en cuestión de años, ¿no? Sí, claro. Ahí se te hace viejo el equipo y no terminas sacándole el costo de lo que le invertiste. Ahora, comparando, por supuesto, a Tlajomulco con otros municipios, ¿estaría al alcance de todos un visor 360? Es decir, hablando de Chiquilistlán, por decir algo. Sí puede estar al alcance de todos, pero va en función de la visión de gobierno y qué tanto le quieras invertir a tu aplicativo y a tu desarrollo tecnológico del municipio. Suena interesante, sobre todo para zonas más urbanizadas, ¿no? Donde hay mayores posibilidades de evasión. Sí, claro. Entonces, va en función de la visión de gobierno que le quieras implementar y qué tanto quieres invertir al desarrollo tecnológico, que como te comentaba, por cada peso que le inviertes a un tema de tecnología le vas a sacar por lo menos 10 pesos. Lo que también se demanda mucho es elevar la calidad del gasto público. No sé si esto lo estemos interpretando igual. Yo como ciudadano, usted como tesorero, estamos hablando de que la población tenga servicios de calidad, eficientes y suficientes para que cuando llegue el momento de aportar, lo haga sin la necesidad de cuestionarse si está haciendo lo correcto o no, en el caso del gasto público. Sí, claro. Miren, lo hablo ya ahora sí desde una perspectiva muy propia de lo que estamos realizando en el municipio. Adelante. Se presentó la iniciativa, por ejemplo, y se habla de un presupuesto de 4.961 millones de pesos. Pero tan solo de estos 4.961 millones de pesos, 1.109 millones de pesos serán para obra pública. 22% para obra pública. Ningún municipio del estado va a tener este porcentaje en función del presupuesto total. O también de estos 4.961 millones de pesos, 1.197 millones de pesos serán para inversión en servicios públicos. 203 millones de pesos para programas sociales. Entonces, si nosotros consolidamos todo el gasto que traemos en gasto social, del 100% del presupuesto se invertirá por lo menos un 63% en gasto social. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Redignificar el gasto público y que las personas vean muy bien invertido su dinero en servicios, en obra y en programas. ¿Y esta fórmula se puede replicar en el resto de los ayuntamientos? Sí. ¿Qué es lo que nos ha permitido la Ley de Disciplina Financiera? En particular, la realidad es de que yo la veo con muchas bondades desde su creación en el 2016. ¿Qué es lo que te dice? Te habla de un esquema del incremento en servicios personales, con dos factores, el incremento en el PIB real u otro factor, pero la realidad es de que siempre se te termina tomando como incremento el 4% global, más o menos en servicios personales. ¿Qué es lo que ha permitido que los ayuntamientos dejen de invertir tanto en este capítulo 1000 de servicios personales? Y los que cuidan esta parte, su incremento ha sido muy lineal, pero el presupuesto total puede ir teniendo una exponencialidad. Por ejemplo, en el 2021, Tlajomulco invertía más o menos el 40% de su presupuesto en servicios personales. El presupuesto ha ido creciendo, pero no puedes crecer el capítulo 1000 más de ese 4%. Entonces, ya ahora para 2025, respecto al total del presupuesto, servicios personales ya únicamente representará el 30%. Entonces, es decir, ya liberaste un 10% de recursos para invertirlos en gasto social, en obra pública, en servicios públicos o en programas. Y esto viene también relacionado con la transparencia en el uso del recurso público. ¿Será necesario consolidar esta disciplina financiera para que también eso que se está haciendo y el recurso de cómo llega y cómo sale para reflejarse en los servicios sea visible, que no haya desvíos, que no haya errores, que no haya cuestionamientos en el manejo del dinero de la población?
Sí, claro. Estamos obligados a cumplir ciertos criterios de transparencia que deben estar visibles en nuestros portales. El cumplimiento del artículo 8, en particular relativo a los servicios financieros o presupuestales, y ahí nosotros tenemos que estar publicando de manera periódica lo que se gasta y lo que se ingresa en el municipio, y también los cortes de cuenta pública también tienen que estar publicados. Aunado a eso, lo que no esté publicado, también los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer solicitudes de transparencia y los municipios están obligados a contestarles. Muy bien, algo que ha caracterizado, y con esto cierro mi intervención, tesorero, es al Colegio de Contadores la difusión de la capacitación de los especialistas y de los socios y de la población en general. La pregunta sería, para terminar esta charla, ¿qué opina de la capacitación continua de los funcionarios públicos municipales? ¿Será necesario o parte toral de todo esto que hemos hoy hablado para que se cumplan las disposiciones de lo que estamos hablando aquí, el manejo del adecuado del catastro, el combate a la cartera vencida, fortalecer la legislación hacendera? Es decir, ¿qué parte juega la capacitación en todo este tema? Creo que la capacitación es la parte más importante de todos estos procesos, porque la transmisión del conocimiento y de las buenas prácticas se transmite de un municipio a otro. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues que muchos de los municipios muchas veces carecen de la experiencia, o los funcionarios que se integran a la administración tienen poca experiencia en el servicio público. Entonces, mantenerse de manera constante en capacitaciones les permite que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Muchos municipios, los funcionarios que se integran no tienen experiencia en el servicio público, y qué mejor que personas que ya tienen experiencia en el servicio público les puedan transmitir parte de los conocimientos. Entonces es vital que puedan mantenerse actualizados y con constante capacitación. De mi parte es todo, tesorero Cristian Castro. ¿Algo más que quiera aportar antes de concluir este podcast? Pues quedamos a la orden. Muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía y charla en esta ocasión. Escuchó usted al licenciado Cristian Castro, licenciado en Administración Financiera y Sistemas por la Universidad de Guadalajara, además joven empresario, pero hoy tesorero del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, quien ha participado en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Gracias por acompañarnos, tesorero. A la orden. Y gracias a usted por habernos acompañado también y escuchado este podcast, este ejercicio de comunicación. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!